¿Qué tal amigos míos? Sean bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Emma y el día de hoy te voy a recomendar un libro de mis autores favoritos. Y antes de empezar, me gustaría dejar claras un par de cosas. La primera es que esos libros que te voy a mencionar eh, no son un top. Vaya, o sea, probablemente no entren ni siquiera dentro de mis 10 libros favoritos, así de todos los que he leído. Pero sí son de los autores que me gustan mucho, o sea, de mis favoritos, ¿no? Y ese es el otro punto, o sea, eh, no son ni por un lado mis autores más leídos, o sea, no todos, y por el otro voy a mencionar a cuatro autores, no son mis cuatro autores favoritos, no sé si me doy a entender, tampoco son mi top, vaya, de autores, pero sí son de los que más he leído, son de mis favoritos y son los libros que me han gustado, pero los libros son más bien pensando en si tú quieres más o menos empezar a leer a esos autores, esas historias, adentrarte un poco. Le quise variar un poco a lo que he dicho, porque algunos de los autores ya los he dicho anteriormente en otro tipo de videos, en otras dinámicas, pero le quise variar un poco. También quería decir que básicamente yo te voy a recomendar un libro de mis autores favoritos, a pesar de que para mí no sea como el mejor libro del autor o mi favorito, o el que en algunos casos para empezar a leerlo, simplemente es como esta es mi recomendación de mis autores favoritos y que también ya creo que recordé para entrar como que dentro de este video de los autores que escogí, les digo que son de mis favoritos, pero no todos son mis favoritos, ¿vale? No son mi top 3 en algunos casos, pero sí yo tenía que haber leído al menos tres libros de esos autores, ¿no? Porque hay varios autores que me gustan sus libros más que incluso de los que voy a mencionar ahorita, ¿no? A lo mejor es un poco confuso, pero a lo mejor solo he leído uno de esos autores, de esas autoras, o dos nada más. Entonces quería tener como que más margen como para tener como que esta como capacidad de poder platicarles a ustedes y no simplemente de que leí un libro o sea, leí solo un libro de un autor y ya, ¿no? Te lo recomiendo y así, ¿no? O sea, quería como que si fueran varios libros que he leído de estos cuatro autores y autoras, entonces, pues nada, simplemente eso, esas eran como mis propias reglas, lo que les quería platicar a ustedes. Y pues nada, te voy a recomendar un libro de cada uno de mis autores y autoras favoritos. Y pues nada, vamos a empezar. Y vamos a empezar con este autor que es un autor clásico, que fue gracias a mi hermana que me empezó a ella a regalar los libros de ese autor. Y estoy hablando de Hermann Hesse. Y el libro que te voy a recomendar es Demian, de Hermann Hesse. ¿Y por qué te voy a mencionar este libro? También era un poco lo que quería decir, porque te lo quiero recomendar. Y simplemente creo que esta obra, además de que en este caso sí es de mis favoritas de Hermann Hesse, he leído cuatro libros de él. Siento que es un autor increíble, muy filosófico, como que siento que se fumaba algo antes de escribir porque es muy existencialista y siento que sus libros son una gran inspiración para como para autores modernos, como hablando de estos temas. Pero Demian como que nos habla de un chico que se llama Emil Sinclair, que es un chavo como que es ese típico morro, como que lo han criado para que sea pues como el mejor, así como, no a lo mejor no en todo, pero sí como un aplicado, que es un buen chico, que no se mete en pedos, que no es rebelde, ¿no? Como que es muy obediente, o sea, como que no tiene mucha libertad o como que también no tiene como un criterio propio porque siempre se ha formado como en una burbujita alrededor de él, ¿no? De su familia, de la religión, de la escuela y todo eso cambia cuando conoce a Demian, que es un chavo totalmente opuesto a él y Demian viene como a platicarle a Emil pues todo lo que se está perdiendo, ¿no? Y todo lo que hay más allá como de estas paredes o esta burbujita, ¿no? Que lo tienen encerrado en una opinión, en una vida que, pues incluso Emil no es feliz, ¿no? Pero como cree que es lo correcto porque es lo que le han dicho sus padres y su familia y Dios y todo ese pedo, ¿no?
Eh, Todo eso como que le choca un poco la actitud de Demian, como es él, pero al mismo tiempo hay como una cierta, como, no puedo decir atracción, no tanto romántica, sino a cómo es él, a cómo descubrir el mundo a través de sus ojos, de sus historias, de sus vivencias. Entonces siento que ese libro es ideal para alguien que quiere entrar en estos temas porque tampoco no se va muy allá. Y es un libro corto, a menos de 200 páginas. Entonces te lo recomiendo mucho. Es un gran autor. De los demás libros que he leído de él, pues El Lobo Estepario, Siddhartha, creo que Bajo las Ruedas, es los otros tres. Pero creo que Demian es de los que yo recomiendo mucho para empezar a leer a este autor. Es de uno de los clásicos que más me gusta. De hecho, no sé si entra dentro del top 5. Se me hace que sí, como que recuerdo que sí, porque me gustó mucho en su momento y yo te lo vengo a recomendar a ti en este video. Y pues vamos con el siguiente. Y el siguiente libro que me gustaría platicarte es uno muy especial porque es de una autora que es pues muy especial para mí, ¿no? Simplemente es esa chica que me conectó con los libros y con la creación de contenido en YouTube, ¿no? De BookTube. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Claudia Ramírez Lomelí con su libro El Príncipe del Sol. Miren que combinamos chido, ¿no? Está padre, ¿no? Este es el primer libro de su saga de las crónicas de Fenrir. Es el primer libro, el segundo es La Heladora en la Luna, ese es mi favorito. Ya ven que les decía que no siempre mis libros favoritos de los autores iban a estar en esas recomendaciones. En ese caso este es mi favorito. Después viene La Corte del Eclipse, que ese me gusta mucho por la portada. El color está precioso. O sea, me encantó, la verdad. Estuve cuando se reveló la portada en Twitch y estuvo increíble. Una experiencia muy bonita. Tiene por ahí otro como de datos curiosos de los personajes, como descripciones. Se llama Las Memorias de Fenrir. Creo que tiene otro publicado con Raiza, se llama La Danza de los Cisnes. Pero este es el que yo te recomiendo pues para empezar a leer a Clau. O sea, es una chava que escribe fantasía juvenil y que he visto poco a poco cómo ha evolucionado como escritora. Claro que recuerdo que hace no mucho tiene su polémica en TikTok de que ella no escribe sus libros y pues yo como varios fans te podemos decir que se nota que sí, Clau tiene como que esa esencia en ella de estos libros. Sobre todo yo vi mucha evolución del segundo al tercero de su saga, a pesar de que me gustó más el segundo. Creo que simplemente es por la trama, porque hay más drama en el segundo, por eso me gustó. Pero vi como ese cambio en, hablando como en, creo que en esa etapa entre el segundo y tercer libro de Clau, de la saga de las crónicas de Fenrir, fue cuando empezó a ir a terapia y se nota mucho, o sea, yo lo noté mucho, sobre todo en un personaje que como que evolucionó mucho en mentalidad, ¿no? Como en ese aspecto y me gustó mucho porque ese personaje en este libro ni fu ni fa y en el tercero creo que es mi favorito, o sea, mi favorita en este caso de toda la historia y me gustó mucho su evolución y pues nada, obviamente siempre hay cosas que mejorar. Clau está muy influenciada por libros en inglés porque pues no mames, pues vive en Monterrey, o sea, está a 2 horas o menos está la frontera, o sea, obviamente tiene influencias de allá y ella empezó a crear contenido porque vio creadores en inglés sobre todo y pues es la pionera de esto. O sea, yo creo que pues un poquito más de respeto hay que tenerle a Clau porque ella es la que abrió brecha, como en un comentario que dije que gracias a ella la gente a la gente que lee libros, que empezó a leer libros o a publicar contenido sobre libros, gracias a ella podemos ahora publicar libros, ¿no? Gracias a ella. Ella fue la que empezó y siento que hay que tener como esa línea, pero obviamente podemos siempre pues criticar, tener nuestro razonamiento sobre sus libros y obviamente hay cosas que mejorar, no son libros perfectos, pero si tú la conoces, te gustaría empezar a leerla, pues empieza con su primer libro, o sea, y si no te gusta, pues lo dejas y ya, su contenido es muy bonito, está muy influenciado por cómo ella ha evolucionado en estos años, me gusta mucho cómo se ha diversificado, ya no solo en las lecturas, también en la creación de contenido, que es algo que a mí me encanta también, ¿no? Y por eso les digo que tenemos esta combinación. Y El Príncipe del Sol, pues Fenrir nos habla de Emil Solerian,
que es el próximo rey de Fenrir, se llama. Y en este libro simplemente tenemos la trama de que la reina Vivian, o Vivian, sí, Vivian, porque no tiene acento, creo que no es Vivian, es Vivian, eh, desaparece. Y pues es como esta aventura de Emil y sus amigos, de Elion, de Ezra, de Gabriel, de, ¿cómo se llama la otra? De Yana también. Tenemos así varios personajes, un grupito de amigos de pues, adolescentes de 17 años, o sea, 18, entre 17 y 19, 17 y 20, no son muy grandes. Eh, y tenemos como que esa aventura muy bonita, muy pues juvenil, porque tiene como pues esa narrativa un poco que yo considero al ya como tener más perspectivas que he escuchado, un poco lenta y quizás sí un poco, pero creo que si los personajes te identificas con alguno, creo que es interesante cómo descubrirlo. Y a pesar de que, o sea, yo no siento que sea un libro abrumador, a pesar de que haya varios personajes, porque siento que está bonito esto de tenemos, creo que en este libro tenemos 4 puntos de vista, creo que es Emil, de Elion, de Ezra y de otro vato que no me acuerdo cómo se llama, güey. Déjame ver, porque según yo son 4. ¿O 3? Según yo son 4. No sé si de Yana probablemente. Creo que Yana es más en el segundo libro. Pero de Mila también ese es otro personaje. Y yo creo que también está Yana, no me acuerdo. A lo mejor no. Pero bueno, tenemos al menos 4 puntos de vista diferentes. Y para mi perspectiva, eso lo hace dinámico. Y pues si quieres empezar a leer a la reina de Booktube, te recomiendo leer su primer libro. Y tiene un color muy bonito, que a pesar es mi favorito, el rojo. Entonces la paleta de colores se la voy a dejar aquí, creo que es muy bonita, ¿no? Entonces se los recomiendo mucho. Pues nada, vamos al siguiente libro, que es, ahora sí que vamos a ponernos de manteles largos, porque ahora sí que puedo decir que este libro y del autor es de mis favoritos, y ahora también es de mis libros favoritos, y es de Stephen King, el autor que más he leído, creo que he leído como 10 libros u 11 de él, y este libro es Mientras escribo, que creo que este libro, si eres alguien que no ha leído Stephen King, se me hace una muy buena introducción a él, a sus historias. Y yo siempre recomiendo que empiecen con su primer libro, con Carrie, porque es un libro chiquito, o incluso más chiquito que este, como a menos de 300 páginas. Creo que este tiene un poquito más, 320. Eh, y pues es una historia de Carrie, es una historia de terror como sí tiene gore y todo lo que caracteriza a Stephen King, pero no tan abrumador y no es tan largo. Y creo que es un buen inicio para empezar a leer a Stephen, pero también este. Y sobre todo si es una persona que le gusta leer y sobre todo escribir. O sea, creo que este es un libro de escritores. O sea, ya lo mencionaba en otros videos, pero pues en este libro Stephen King nos habla pues de su vida, su autobiografía. Pues quién mejor que escribirla que él mismo, ¿no? Nos habla del accidente que casi, o sea, no es que pierda la vida, pero casi que lo deja todo, como que deja esto de, a lo mejor podía dejar inconclusa su obra maestra, La Torre Oscura. Nos habla un poco de cómo fue escribir La Torre Oscura, cómo pues casi lo deja, cómo no creía que podía terminarla, pero al final pasó, sus inicios con Carrie, cómo fue eso de empezar a escribir para periódicos, para otras personas, y luego Carrie estuvo guardada ahí un tiempo hasta que no sé si editor, publicista, vendió Carrie, y Stephen King era alguien que le batalló mucho en su vida junto con su esposa. Entonces, Carrie literalmente lo salvó, y es muy bonito ver cómo nos cuenta su historia, y obviamente cómo nos habla del proceso de su proceso creativo para escribir y cómo es lo que recomienda, ¿no? Y algo que me marcó mucho este libro y que me gustaría hacer más, o sea, como que poner más en práctica, es que no le dejes todo a la inspiración, ¿sabes? Como que tengas un brote de inspiración y escribas 50 páginas de tu libro, o sea, que si tengas como que esa constancia y disciplina de
esta semana, este mes, 5 páginas diarias, ¿no? Y es como así, ¿no? Yo lo he escuchado en conferencias con George Martin, que es ¿cómo se dice? Pues ay, ¿cómo se le llama? O sea, es muy diferente, ¿no? Como es George Martin a cómo es Stephen King. Incluso se lo pregunta a Martin, ¿no? Que cómo carajos escribe 2 libros al año. Y ahí lo explica. No sé si esa conferencia creo que salió antes de que publicara este libro, pero eso nos platica también aquí. Y pues un poco más de consejos y detalles de su vida y de su escritura y todo esto. Y pues nada, me encanta este libro, es uno que recomiendo mucho, sobre todo como menciono, si te gusta escribir, leer obviamente y escribir. Entonces te lo recomiendo mucho. Vamos al último y ahora sí como que no creo que no podía dejarlo atrás, ¿no? Ya lo mencioné ahorita hablando de Stephen King. Vamos a hablar de George Martin, George R. Martin, el mejor escritor de fantasía de la historia, dicho por mí. Y les voy a dejar aquí un TikTok, un reel en este caso, de cómo hago mis opiniones, ¿no? De porque George Martin es de los mejores escritores de fantasía de la historia. Y en ese caso, voy a recomendarte El Caballero de los Siete Reinos, que les puedo confesar que no es mi libro favorito de George Martin. De George Martin he leído creo que 5 o 6 libros, más o menos, creo que 5 libros, aquí los pueden ver ustedes. No he leído muchos, pero la verdad es que es un autor que me atrapó mucho y obviamente la serie tuvo mucho que ver. ¿Y por qué te recomiendo este libro? Pues porque simplemente en enero del siguiente año vamos a tener la serie de este libro. Y es un libro muy corto, si lo pueden notar. Creo que tiene unas 350 páginas, 360. Y pues nos habla, ese es un libro que como para los fans, igual si no eres, te lo platico. Se está en el tiempo entre Fuego y Sangre y Juego de Tronos. Lo que estamos viendo en la serie de La Casa del Dragón y el inicio de Juego de Tronos está como ahí, más o menos a la mitad. Quizás un poquito más hacia La Casa del Dragón cuando acabe el libro, más bien Fuego y Sangre. Más o menos, está más como para ese lado, pero digamos que es la mitad, como 100 años después o 100 años antes de la canción de Hielo y Fuego, y creo que los acontecimientos de la serie La Casa del Dragón son 200 años, ¿no? Pero en el libro de Fuego y Sangre, La Casa del Dragón de la serie, o sea, cuando acabe la serie, el libro no acaba, o sea, todavía continúa, ¿no? Entonces, veremos qué pasa si la adaptan o no, pero en ese caso, pues aquí nos hablan de un caballero, de Sir Dunk, que quiere ser un caballero, ¿no? Pero simplemente es un obrero, trabaja para alguien, pero tiene una característica muy inusual en las personas, que es una persona súper alta, ¿no? Entonces, y además que se ve que tiene como las capacidades y aptitudes para ser un caballero, ¿no? Y a mí me recuerda mucho al Don Quijote, porque es como una premisa similar y creo que fue bonito identificar esos easter eggs un poco. Y además nos hablan de cómo pues esta aventura, como un poco el camino del héroe, de cómo conseguir su objetivo de ser un caballero, muy similar al Quijote. Y en este caso, quien lo acompaña no es Sancho Panza, sino Eck, que es un niño más o menos de 10 años, calvo, con chaparrito, ¿no? Y que se le pega a Sir Dunk, ¿no? Pero este niño Ek, le dicen Ek, así como que se presenta, ¿no? Ek como huevo, está curioso, ¿no? En el libro no lo traducen como huevo, pero le dicen Ek, entonces está cura, no sé, ahí hay algo. Este niño oculta en realidad más de lo que es, o sea, oculta más, hay más que descubrir de este niño y está muy interesante porque pues, lo vemos hasta el final. El libro se divide en 3 partes, como en 3 cuentos, más o menos, pero pues entre cada cuento vamos viendo cómo avanza la historia y cómo entran personajes, van nuevos, se van y hasta que llega al final, ¿no? Y creo que si adaptan bien esta historia va a ser muy bien recordada, ¿no? Ahorita como que veo esto en La Casa del Dragón, como hay muchos retractores, como que mucha gente le gusta y mucha gente no le gusta, ¿no? Y yo soy del team que sí les gusta, pero soy objetivo y sé que, bueno, no sé qué tanto soy objetivo, ¿no? Soy realista
y sé que no es el mejor trabajo que han hecho, sobre todo en la segunda temporada de Fuego y Sangre, pero si esto lo hacen bien, o sea, yo considero que queda en una temporada, ¿eh? Pero, o sea, conociendo a Max y a Juego de Tronos, puede que la hagan en dos. O sea, ya si hacen tres es una mamada, ¿no? Pero, pues si la hacen en tres, que lo hagan bien los capítulos. O sea, los capítulos son de 100 páginas promedio. O sea, no se la pelen tanto, pues, ¿no? Pero bueno, digamos que en dos, ¿no? Veremos qué pasa. Ya les platicaré, ya se vendrá contenido. Esta serie iba a salir más o menos como a finales de año, digamos octubre, noviembre, pero se retrasó y ya va a salir hasta el otro año, ¿no? Entonces, que lo bueno, la ventaja es que vamos a tener dos adaptaciones de dos libros de George Martin. La primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos y la tercera temporada de La Casa de Dragón, que es el libro basado en Fuego y Sangre, ¿no? Entonces se viene mucho contenido, estoy muy emocionado de que ya sea el 2026 y que tengamos esas dos temporadas. Vamos a iniciar bien con este y vamos a más o menos a mitad de año a seguirle con La Casa del Dragón. Por eso era un libro que quería dejar al final y me gusta mucho empezar con este porque en realidad no tienes que haber leído ningún libro de la canción de Hielo y Fuego, ninguno de los cinco, e incluso ninguno de Fuego y Sangre. O sea, puedes entender perfectamente la historia sin leer nada. Por eso creo que es un libro que sí recomiendo para empezar a leer a George R.R. Martin. Pero nada, creo que con eso terminamos este video. Y pues nada, amigos míos, espero que te haya gustado mucho este video y estas recomendaciones de esos 4 autores y autoras favoritos. Espero que te gustaran y que agarres a una recomendación. Tú déjame en los comentarios algún libro de que me recomiendes de tu autores, autoras favorito, ¿no? O sea, como puede que no sea tu favorito el libro, ¿no? En este caso, pero que sí sea uno de los autores que te gusten mucho, ¿no? No tiene que ser tu favorito tampoco, pero recomiéndame un libro de tus autores o autoras favoritas. Entonces, pues nada, mientras tú me dejas tu comentario allá abajito, yo te voy a recomendar mis redes sociales, que puedes encontrarme en ese canal de YouTube como Emanuel Ruiz o con el arroba @ellemarb. Y también tenemos una página de Facebook que se llama El Lema y sus libros. Y en ambas los puedes encontrar con esos nombres o con el arroba @ellemarb sin el punto. Recuérdalo bien, ¿va? También tenemos Instagram, TikTok, Threads, X o Twitter. Y ahí me puedes encontrar como el lema.rb. La única diferencia es que tiene un puntito entre la A y la R. Recuérdalo bien, ¿va? Y pues nada, espero te haya gustado mucho este video y esas recomendaciones. Espero agarres alguna. Son libros cortos, son libros bonitos, entretenidos y pues de mis autores favoritos, ¿no? Entonces espero lo aprecies mucho. Y pues nada, espero que tengas un bonito día, una bonita semana, bonito mes y bonito año, una bonita vida, obviamente. Recuerda que yo te quiero mucho y nos vemos después, la siguiente semana, con el siguiente video. Bye.